mírenla dentro. Hermanos, hermanas, estos días me han estado llegando varias noticias, varios vídeos sobre el acto de beatificación de Carlo Acutis que se va a llevar a cabo, si no me equivoco, el día de hoy, 10 de octubre de 2020. Y quería comentar algo sobre este acontecimiento que estará llevando a cabo la Iglesia Católica Romana. La primera cosa, vamos a ver algunos datos sobre las cosas que van a suceder en este día. En primer lugar, Carlo Acutis, un chico nacido en Inglaterra, fallecido en 2006 en la Italia natal de sus padres por causa de una leucemia a los 15 años y que va a ser convertido en beato por parte de la Iglesia Católica. ¿Qué es beato? Yo he buscado definiciones de ellos, no definiciones que yo me invente. No quiero decir nada que no sea real, no quiero decir nada que sea mentira. Es más, Dios me libre de mentir sobre este asunto, así que he buscado sus propias definiciones porque yo la verdad no estoy tan puesto e informado de estas cosas, así que he buscado información estos días al respecto. Beato significa lo siguiente, que ha sido beatificado por la Iglesia Católica por haber llevado una vida cristianamente ejemplar, digna de ser recordada y que recibe culto público en determinados actos o lugares. Ha sido beatificado. ¿Qué significa beatificar? Declarar que un difunto cuyas virtudes han sido previamente certificadas puede ser honrado con culto. Hablo, no me invento nada, he buscado sus definiciones. Eso es diferente al otro acto que también se estima que Carlo Acutis reciba más adelante, que es su canonización. ¿Y qué es canonizar? Declarar, el Papa solo lo puede hacer él, santo a un beato y autorizar su culto en toda la Iglesia Católica. Así que han tomado a este joven, Carlo Acutis, un adolescente, y según la definición, porque ha llevado una vida cristianamente digna, una vida digna de ser recordada, una vida cristiana ejemplar, y además de eso hay otra cualificación o otra necesidad, y es que se le atribuye en cierta forma quizá un milagro. En este caso se le atribuye a él, no, porque los muertos no hacen nada, entiendo yo las cosas así, pero en 2010 un niño en la parroquia de Campo Grande en Brasil dijo que fue curado, y no me quiero equivocar, de un páncreas anular después de tocar una reliquia de Carlo Acutis. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a un chico que se encuentra en un ataúd y que milagrosamente no se está descomponiendo, milagrosamente el cuerpo sigue intacto después del paso de varios años desde su defunción a la edad de 15 años, si no nos equivocamos, y eso está llamando la atención. Y no voy a entrar en el hecho de la descomposición del cuerpo, y obviamente que hay métodos, que hay sistemas para conservar en buen estado un cuerpo difunto, al menos exteriormente. Pero más allá de eso es el acto de la beatificación que se va a hacer con este joven. Lo que más me preocupa es que ese acto lo puede llevar a cabo solo la Iglesia Católica Romana, solo puede ser bajo la determinación papal, y se ha atribuido un milagro que tiene que ver con que han tocado unas reliquias, es decir, algo que pertenecía, algo que estaba vinculado a Carlo Acutis, y de al tocarlo trae cura. Sabemos que la Iglesia Católica Romana tiene esas costumbres. Yo resido en el país de España,
Nosotros tenemos, por ejemplo, la Catedral de Santiago de Compostela, donde miles y miles de personas hacen el famoso Camino de Santiago como peregrinos para llegar al final a la Catedral de Santiago, donde allí van a tocar la figura, la estatua de un supuesto apóstol, una imagen, buscando que eso traiga cura o traiga milagros. Así podemos hablar como Fátima y como otros lugares donde la gente hace sus promesas, sus pactos, hace sus compromisos. Yo tuve incluso una persona que es familiar mío que durante esas procesiones de Semana Santa hizo un camino de rodillas porque había recibido, no sé si fue una cura o algo similar. Entonces nos damos cuenta de este gran engaño. Muertos que curan, reliquias que curan. Es como si yo fuera una persona usada por el Señor y luego me muero y esta chaqueta queda colgada en el perchero y mañana viene un enfermo de cáncer a casa, toca la chaqueta, ¡wow! La reliquia de Juan Manuel ha curado mi cáncer. Y cosas similares, atribuyendo a los muertos y a sus huesos y a sus reliquias y a sus pertenencias poderes. Eso es algo que ha hecho la Iglesia Católica por mucho tiempo. Ha vivido de las reliquias. Ha vivido de que la gente visite lugares donde estas reliquias, paguen por ver esas reliquias y le atribuyen poderes a esas reliquias. Pero lo más preocupante es lo siguiente, que es la Iglesia Católica Romana la que declara a esa persona santa. En el caso de la canonización lo declaran santo. Y en el caso de la beatificación, recibe culto en algunas actividades y lugares. Y en el caso de la canonización, ya se le da culto público y general toda la Iglesia Católica Romana. Recuerdo algo, no estoy diciendo eso porque yo me lo estoy inventando, sino que están en las definiciones que ellos mismos ofrecen en sus páginas y en su contenido, donde explican sus procedimientos y sus actividades. Así que debemos tener en cuenta dos cosas particularmente de esto de hoy. La primera, rendir culto a Carlo Acutis, no porque sea Carlo Acutis, no porque sea ese joven, no porque esté muerto. Es que no debemos rendir culto a nada ni nadie que no sea Dios. Al Papa no se le rinde culto, a los obispos no se les rinde culto, a los padres y sacerdotes no se les rinde culto, a los muertos no se les rinde culto, a los santos de Cristo que han muerto en el pasado no se les rinde culto, a los apóstoles no se les rinde culto, a María no se le rinde culto, solo a Dios. Y podemos verlo en la Escritura. Lucas 4:8, en ese encuentro de Satanás con Jesús, Jesús en un momento responde esto a Satanás. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13, en el Pentateuco encontramos las siguientes palabras de Moisés. Temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Y tenemos incluso el ejemplo de la revelación dada al apóstol Juan cuando estaba en Patmos, el mensaje de Apocalipsis, donde el apóstol Juan se encuentra a un ángel y mira lo que sucede. Yo, Juan, Apocalipsis 22, 8 y 9, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. ¿Qué va a hacer el apóstol Juan? Va a adorar a un ángel. Él recibe una visión gloriosa, un mensaje glorioso, y aparece un ser celestial, espiritual ante él. Y la actitud de Juan es, bueno, pues me voy a postrar, me voy a adorar. Pero el ángel deja que lo haga. El ángel permite esa adoración. El ángel permite esa acción de culto sobre su persona, sobre su ser. No, dice, y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Adora a Dios. Así que el acto de beatificación que permite el culto a esa persona difunta o a cualquier persona, pero siempre en ese caso conlleva un difunto, en algunos lugares o celebraciones va contra las Escrituras. Y el acto de canonización de una persona, declarándola santa y siendo posible que reciba culto de parte de la Iglesia Católica Romana, es una aberración contra las Escrituras, es un insulto a las Escrituras que nos enseñan que solo debemos rendir culto a Dios. El ser humano de hoy rinde culto al cuerpo, rinde culto al dinero, rendimos cultos a diferentes ídolos. El ser humano rinde culto a 1000 cosas, pero Dios quiere que el culto solo se rinda a Él.
ningún muerto, ningún difunto, por mucho que haya vivido una vida cristiana ejemplar. Y eso me parece absurdo cuando lo leí. Una persona que es honrada por haber vivido una vida cristiana ejemplar y digna de ser recordada. Ese es el deber de todos los creyentes. Ese no es el deber de uno ni de dos. Ese es el deber de todos los creyentes. Vivir una vida para la gloria de Dios. Ya sea que comáis o bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, yo no veo ningún mérito en una vida vivida de manera decente, en una vida vivida de manera que honra a Dios. No hay ningún mérito que merezca que esa persona sea adorada o se le rinda culto de alguna manera. Eso es completamente contrario a las Escrituras. Así que en primer lugar, el acto de beatificación, declarando a esa persona beata, declarando a esa persona digna de culto en algunos lugares y actividades, o el acto de canonización en donde algunas personas son adoradas por parte de la Iglesia Católica Romana, y lo dice aquí, personas que se declaran santas y pueden recibir culto por parte de la Iglesia Católica Romana. Eso va contrario a las Escrituras. Y ahora es esa cosa que también me llamó la atención. ¿Quién es el Papa? ¿O quién es la Iglesia Católica Romana para declarar a alguien santo en ese acto de canonización que puedan hacer? ¿Quién es la Iglesia Católica Romana o el Papa para declarar a alguien santo? Uno de los grandes errores es no entender quiénes son los santos. Los santos no son los que el Papa nombra santos. Los santos no son 4 o 5 personas escogidas a dedo por una iglesia que declara santa o santo. No, los santos son aquellas personas que están en Cristo. Vamos a ver algunas referencias, unas pocas para que lo entendamos. Hechos 9:13. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ananías está hablando con el Señor sobre Saulo, en aquel momento Saulo de Tarso. En ese momento donde se estaba dando la transformación, conversión de Saulo, el apóstol Pablo, tal y como lo conocemos hoy, Ananías estaba asustado por todo lo que Saulo había hecho. ¿Contra quién? Contra los discípulos de Cristo, no contra 4 o 5 escogidos que han sido nombrados santos, sino contra los discípulos de Cristo. ¿Y qué expresión usa Ananías? ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? Hechos 26:10. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos, ahora el apóstol hablando de sí mismo, encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte yo daba mi voto contra ellos. Habla de los santos, otra vez refiriéndose a los discípulos de Cristo. Filipenses 4:21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saludan. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos santos? Los discípulos de Cristo, en ese caso los que están en Filipos. Romanos 16:2. El apóstol Pablo encomienda a Febe, una mujer que va a visitar Roma. Seguramente estaba llegando o llevaba la carta o llegaría justo con la carta más o menos. Y Pablo dice lo siguiente en Romanos 16:2. Que la recibáis, hablando de Febe, que la recibáis de manera digna de los santos, de manera digna de los discípulos de Cristo. Efesios 5:3. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros. ¿Quiénes? Entre los creyentes de Éfeso, la iglesia de Éfeso. ¿Cómo corresponde? A los santos, a los discípulos de Cristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Efesios, santos. Corintios, santos. Filipos, santos. Romanos, santos. Los santos de Jerusalén que narra el libro de Hechos. ¿Quiénes son siempre esos santos, santos, santos? No son 4 o 5 personas elegidas por una iglesia católica romana. No son 4 o 5 personas escogidas por los apóstoles. No son 4 o 5 personas elegidas por un papa. Son los que están en Cristo, los santos de Cristo, los santificados en Cristo. Los creyentes, nosotros somos los santos de Cristo. Nosotros somos los santos en Cristo, los que hemos sido santificados en Cristo. Porque la palabra santo significa cortado, separado, no puro y perfecto. Significa cortado y separado. Es la palabra original que se atribuye a santo.
Y nosotros es lo que somos en Cristo, separados para Cristo, en Cristo, para la gloria de Dios. Entonces, eso no tiene sentido. Porque la iglesia entonces está diciendo de otra manera que el resto de creyentes que ellos creen que son sus seguidores no son santos y solo aquellos que la iglesia nombra. Así que quiero concluir con unas cosas muy sencillas. Número 1, todos los discípulos que están en Cristo son santos de Cristo. Número 2, que seamos santos de Cristo no significa que seamos perfectos, sino que somos discípulos que estamos en Cristo y estamos siendo santificados. El que empezó la buena obra en nosotros la va a ir perfeccionando hasta el día del Señor. Número 3, la Iglesia Católica Romana ni el Papa tiene potestad para declarar a nadie santo, pues es Cristo quien nos santifica y santos somos todos los discípulos de Cristo. Número 4, ninguna persona debe recibir culto, ni viva, ni muerta, ni apóstol, ni Carlo Acutis, ni el Papa, ni nadie. Solo Dios debe ser adorado. Solo Dios es digno de recibir nuestro culto y adoración. Solo Dios es digno de recibir toda exaltación y honor. Solo Dios merece ser adorado. Nadie más, ni siquiera los ángeles, como hemos visto en el libro de Apocalipsis. Y número 5. La Iglesia Católica Romana, de nuevo, ha mostrado que está regida por tradiciones y costumbres, pero no por la palabra de Dios. Y eso fue lo que a nosotros, los que nos llaman hermanos separados, quisimos dejar claro un día. Sola Escritura, solo la Biblia es nuestra fuente de autoridad y ninguna tradición, cultura o papa. Sola Escritura.